Dios no aprueba el mal testimonio. Permanecer en una iglesia donde el pastor no tiene testimonio porque dice una cosa y hace otra, ha practicado el pecado de la mentira, de la manipulación y el maltrato contra usted o contra su familia y no se ha arrepentido, no es obedecer a Dios, sino exponerse a más injusticias y discriminaciones innecesarias. La verdadera obediencia a Dios es buscar la verdad, el perdón y la paz, aunque esto signifique o implique retirarte de un sitio donde se irrespeta tu identidad, donde se dañan tus emociones y donde pierdes la paz, porque te conecta con la doble moral, con la hipocresía, con la demagogia, con la falsedad. Dios no aprueba el mal testimonio, ni la mentira, ni la falsedad, ni la injusticia, ni siquiera de un líder espiritual, porque eso está en contra del carácter de Jesucristo. La Escritura es clara en que, y lo dice muy claramente, en que ninguna autoridad espiritual está por encima de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna autoridad. Y primera de Timoteo 5:22 dice: no participes en los pecados de otros, consérvate puro. Pero seguimos buscando en la Escritura y vemos que en Proverbios 12:22 nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Profundizando un poquito más en la palabra, Dios ordena en 2 de Tesalonicenses 3:6-14 que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. Dice el versículo 3: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de vosotros. Y en ese mismo capítulo, en el versículo número 14, dice la palabra: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No es verlo como un enemigo, es verlo como una persona digna de compasión, que necesita restauración, porque Jesucristo nos enseña el proceso para tratar con el pecado dentro de una comunidad cristiana. En Mateo 18, del 15 al 17, lo primero que nos dice la palabra es que se debe hablar directamente con la persona si hay posibilidad de un diálogo. Y nos sigue diciendo: si aún no escuchare, se le hace saber entonces esta situación ante 2 o 3 testigos. Pero si aún no hay arrepentimiento por parte de esa persona, entonces cuando te dice: téngalo por gentil, téngalo por publicano, es decir, por persona impura, opuesta a la voluntad de Dios. Dios no te pide que permanezcas en esa condición espiritual. No se debe confundir obediencia a Dios a someterse a la corrupción, porque la Biblia dice saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la palabra, es pecado. Y también nos dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es desobediencia a Dios apartarse de aquel que a su propia conciencia te está produciendo un daño espiritual, emocional o familiar. Es cuidar el templo del Espíritu Santo, donde está tu vida y la de tu familia. Dice Efesios 4:32 que el perdón es un mandato, y eso lo entendemos y es fundamental practicarlo, pero no significa ni implica seguir bajo una condición tóxica y dañina, porque eso sí está en contra de la voluntad de Dios.